Amén. Días como estos para mí son muy especiales porque hoy día vamos a acabar y cerrar la carta de Santiago. Siempre el inicio y el cierre de una carta, de un libro de la Biblia es emocionante, no porque todo el contenido no sea menor, en realidad toda la palabra es inspirada y es hermosa predicarla. Pero el cerrar un ciclo nos da la posibilidad de entender la magnitud de lo que el escritor tenía para la iglesia en ese tiempo y para nosotros en este tiempo. Así que vamos con nuestras Biblias a los últimos versículos de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Hoy vamos a aprender acerca del poder de la oración con fe. Es el título de la prédica de hoy, el poder de la oración con fe. Y vamos a ver cómo el Señor se mueve y manifiesta en medio de su pueblo respecto a ese tema. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Muy bien, cerrando la carta de Santiago, esta hermosa epístola, su autor nos exhorta y nos enseña acerca del poder de la oración hecha con fe. Ahora, antes de seguir con esta enseñanza, quiero recordarles, hermanos míos, que para llegar a este punto, a cerrar la carta con la oración, hemos recibido una base muy importante. A lo largo de los capítulos de Santiago hemos aprendido hemos obtenido una base importante sobre la oración. ¿Ok? Tristemente, el tema de la oración no es correctamente enseñado en las iglesias. Es por eso que la exposición de las Escrituras, la enseñanza expositiva de todo el consejo de Dios es la mejor medicina contra las malas enseñanzas. Porque sin dubitar, sin saltarnos, tocamos cada versículo que la palabra nos dio. Una de las malas enseñanzas que se dan, por ejemplo, lo he escuchado muchas veces, tal vez ustedes lo han escuchado. Esta mala enseñanza nos dice que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el derecho de pedir lo que quieras al Señor y Él te lo va a cumplir. Esa es una mala enseñanza. Lo dan en distintos tonos, con distintos matices, pero ese es el centro de la enseñanza. Y eso nos lleva a tener a un montón de gente orando según su propia voluntad, según sus deseos, y desconociendo por completo cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Entienden el peligro de esta enseñanza? Santiago corrige esta mala enseñanza en su carta. Lo ha hecho, lo hemos visto, hemos conocido, hemos predicado sobre esto, pero volvamos a Santiago capítulo 4, versículo 3, y vamos a entender cómo Santiago corrige esto. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago no se va con vueltas. Santiago va directo al punto. Ustedes piden, pero no reciben, porque están pidiendo mal. Están pidiendo para gastar en sus propios deleites, están pidiendo para cumplir su voluntad, están pidiendo para lo que ustedes quieren y no están buscando la voluntad de Dios.
Asimismo, Santiago nos ha enseñado que debemos pedir mediante la oración, pero debemos pedir con sabiduría. Santiago fue claro con esto, debemos pedir con sabiduría, pero también Santiago aclara que no es cualquier sabiduría. Santiago nos dice que pidamos con la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría terrenal, nos dice Santiago, es la sabiduría demoníaca, con la cual no tenemos comunión nosotros. Y cuando aprendemos esto, hermanos míos, la conclusión a la que llegamos es que lo primero que debemos hacer para orar es pedir sabiduría. Vamos a Santiago capítulo 1. Con esto arrancábamos Santiago, ¿recuerdan? Santiago capítulo 1 y vamos a ver versículos 5 al 7. Santiago 1, 5 al 7 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos pedir primero a Dios sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sabiduría de lo alto. Hemos visto que la carta a los Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos un corazón nuevo también. Y eso nos alinea a la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor es importante para nuestra vida, para que nuestra oración vaya orientada a esa voluntad, a cumplir esa voluntad, no solamente la voluntad general de Dios, sino la voluntad específica para cada uno de nosotros en nuestra vida. Cuando entendemos esto, nuestra oración de fe tiene mucho poder, porque está alineado a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que, hermanos, pidamos sabiduría con fe al Señor. Vamos a recibir esta misma. La vamos a recibir de la manera correcta, porque vivimos para un Dios que da su provisión de manera abundante y da su provisión abundante a través de su palabra. Tú quieres encontrar la sabiduría de lo alto, debes buscarla en su palabra. A mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, cuando le escribía su carta de despedida a Timoteo, hace énfasis en esto. Cuando alguien se va a despedir porque sabe que ya está a punto de morir, realmente le escribe lo que en su corazón entiende es lo más importante que debe dejar como un legado. Y Pablo le escribía en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, y le decía, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde muy niño, Timoteo conocía las sagradas escrituras. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio. Otra traducción, y tal vez una más cercana al texto original, es las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos míos, está claro que la oración de fe, la oración que da resultado, es aquella que primero pide sabiduría al Señor, sabiduría de lo alto, y lo hacemos dentro de la voluntad del Señor. Con esto en mente, amados hermanos, podemos cerrar la enseñanza de Santiago sobre el poder de la oración hecha con fe y con sabiduría. Porque ese es mi propósito para hoy, que juntos podamos hacer de la oración y de la oración de fe, ¿no? Una herramienta poderosa para la vida de todos nosotros. Que cada creyente eche mano a esta herramienta poderosa de fe y que nuestra vida de oración sea fructífera, sea emocionante, sea llena de fruto. Veamos de lleno la vida de oración del creyente, ¿ok? Porque Santiago nos está enseñando sobre 3 áreas. Santiago cierra con 3 áreas en la oración de la vida del creyente. La primera es en tiempos de aflicción. ¿Quiénes no han pasado por aflicción? Tal vez hoy están pasando por aflicción. Escuchemos lo que Santiago tiene para decirnos. En tiempos de enfermedad, la segunda enseñanza. ¿Cuántos están pasando o han pasado por tiempos de enfermedad? ¿Qué hacer en esa circunstancia? Y más aún, la oración unos por otros. ¿Cómo debe ser llevada a cabo la oración unos por otros? Pero no es cualquier oración, estamos hablando de una oración en confesión de pecados. Vamos a entender qué significa todo esto. ¿Ok? La oración en la aflicción es muy hermosa, porque dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Listo.
El remedio es claro. ¿Estás afligido? Ora. Y uno puede decir, pero ¿eso es todo? ¿Eso es lo que tengo que hacer? Primero, hermanos míos, no caigamos en un engaño que también se ha ido colando en las iglesias. Este engaño nos dice que si tú eres hijo de Dios, no puedes estar triste, no puedes estar angustiado. Esto es mentira, hermanos. No funciona así. Un hijo de Dios puede estar afligido, puede estar angustiado, puede estar triste. Es más, si ustedes saben las Escrituras, tenemos varios ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de hombres de fe que fueron afligidos, que estuvieron tristes, que estuvieron angustiados. Y sin ir lejos, nuestro propio Señor Jesucristo. Uno puede decir, ¿cómo así? Bueno, vamos a Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Mateo 26 nos habla de un episodio específico en la vida de Jesús. Y escuchen muy bien las palabras que el evangelista utiliza y las que el mismo Señor Jesucristo comunica. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero no cualquier tristeza o angustia, dice en gran manera. Ahora escuchen, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ustedes imaginan la tristeza que Jesús tenía en ese momento? ¿La angustia que pesaba sobre nuestro Salvador? Pues ahí está, hermanos, nosotros también. Ninguno de nosotros está libre de angustia. Ninguno de nosotros está libre de estar tristes. Pero sí sabemos qué hacer en ese momento. En momentos de tristeza, en momentos de angustia, somos exhortados a hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Oró. Y oró sosegadamente, pidiéndole al Padre que se haga su voluntad sobre la que Él tenía en ese momento. Esa fue la enseñanza que Jesús nos dio. Esa es la enseñanza que Santiago recoge para nosotros. Somos exhortados en tiempos de aflicción, en tiempos de tristeza, a orar como Jesús lo hizo. El motivo de nuestra oración debe ser claro. Debemos encomendarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el juez justo que juzga nuestra causa. Debemos pedirle que su voluntad, no la nuestra, su voluntad se cumpla. Porque el Señor tiene pensamientos de bien para todos nosotros y no pensamientos de mal. Sus planes aventajan a nuestros planes como el cielo aventaja a la tierra. Y el Señor también en su voluntad nos indica que debemos padecer un cierto tiempo para que este padecimiento se vuelva en nosotros o tenga en nosotros un mayor peso de gloria. Hermanos míos, no tengan temor a la aflicción, no tengan miedo a estar apesadumbrados, pero sí oremos, echemos mano de esta herramienta para que cuando oremos, el Señor se glorifique en nuestra vida. Ese es el motivo de la oración. Y me encanta lo que dice, ¿no? Después, el que está alegre, ¿qué tiene que hacer? No, el que está alegre, después dice que el que está alegre debe cantar alabanzas. Es hermoso. Porque para el que está feliz, el que está alegre, pues regocíjese, exprese eso con gratitud y con alabanza. Es hermoso. Y miren cómo Santiago cierra esta parte. Y vamos a volver a los primeros versículos, capítulo 1, versículo 2, ¿ok? De Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se acuerdan cuando predicábamos esta parte? Uno decía, ¿cómo puedo estar gozoso en la prueba? No dice que seamos felices, que tengamos el gozo del Señor en nuestra vida, en las pruebas, en medio de las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y allí otra vez se engancha con lo que hace un momento leíamos, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, etcétera, etcétera. Santiago cierra de una manera hermosa esta enseñanza. Así que hermanos, si están afligidos, si están tristes, ya saben qué hacer. Pedirle al Señor en oración que su voluntad sea cumplida sobre la nuestra. Encomendémonos a Él y Él hará conforme a su poder, conforme a su amor por cada uno de nosotros.
Y hagámoslo con fe y con certeza, porque el Señor sabe el buen fin que ha puesto para todos nosotros. Así que esa es la oración de fe que tiene resultado. Ahora, ¿qué pasa en tiempos de enfermedad? Santiago nos da la exhortación de cómo debemos actuar como iglesia cuando algún hermano está pasando por enfermedad. Porque dice, ¿está alguno entre vosotros, entre la iglesia, alguno está enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, escuchen esta palabra, la oración de fe salvará al enfermo. Vamos a poner un poco de énfasis en esta palabra, salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Antes de continuar con esta sección, hermanos míos, quiero indicarles con plena certeza de que no hay ningún lugar en las Escrituras que nos prohíba acudir a los médicos. Es más, el Señor fue tan cuidadoso en esta área que permitió que un médico fuera parte de los escritores del Nuevo Testamento. Ahí tenemos a un griego, Lucas, médico, quien con mucho detalle explica varias partes de la Biblia desde el punto de vista médico. Y es interesante que Lucas fuera aceptado dentro del viaje junto con Pablo por sus conocimientos médicos. Y fue él mismo quien atendió al apóstol Pablo en su último viaje. Entonces la palabra en ningún lugar prohíbe o nos exhorta a no acudir a los médicos en busca de sanidad de este cuerpo. Debemos hacerlo, porque el Señor muchas veces se glorifica a través de los médicos. Muchas veces nosotros somos el instrumento para que los médicos incrédulos puedan decir con su propia boca, esto es un milagro y no entiendo lo que ha pasado. Y ellos mismos puedan glorificar a Dios. Ahora, añadido a buscar a los médicos, Santiago nos enseña cómo se debe proceder en caso de enfermedad entre los hermanos. O tal vez en casos donde no hay médicos cerca. ¿Sí? Hay un hermano que está enfermo y Santiago nos dice qué hacer. Y Santiago dice que los ancianos de la iglesia sean llamados. Ahora, esto tiene un peso muy fuerte, porque los ancianos o presbíteros son los líderes de conducción de la iglesia. ¿Ok? Son los que son encomendados, son ordenados a la obra del Señor a tiempo completo, cumpliendo los requisitos de la primera carta de Timoteo y la carta de Tito. Son requisitos específicos en llamado, en preparación, en testimonio, para que hombres de fe conduzcan a la iglesia. Y ellos tienen una labor principal. Si vamos a Hechos capítulo 6, ustedes lo pueden leer en sus casas, van a ver que hay dos labores primordiales para quienes se están conduciendo a la iglesia: la oración y el ministerio de la palabra. Por eso mismo se encomienda a los ancianos que vayan a orar por las gentes que están enfermas en la iglesia. Entonces ahí está la orden, que vayan los ancianos. Vimos que una de las principales funciones de los ancianos de la iglesia es la oración, y más aún por los hermanos que están pasando por enfermedad. Unida a esta oración está la unción con aceite. Y no se sorprendan por esto, porque la unción con aceite ya era una práctica desde el Antiguo Testamento. Y la unción con aceite tenía un simbolismo que mostraba la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Ese era el centro de la unción. Mostrar que el poder no estaba en quien hacía la unción, no estaba en el aceite, estaba en el nombre de quien se hacía esta labor. Por eso dice, unjan con aceite en el nombre del Señor. El pasaje nos deja en claro, y aquí quiero ser también enfático, ustedes léanlo con calma. Nos dice que el medio para la sanidad del enfermo es la respuesta a la oración de fe. El énfasis está en la oración del anciano, no está en la unción como tal. La unción es un símbolo de la obra del Señor, así que si alguien está enfermo y van los ancianos y ven que no tiene aceite, no se asusten. La oración de fe es lo importante en ese momento. Si tenemos aceite y podemos ungir, pues amén. Es un símbolo de la obra de Dios en medio de nuestra vida. Así que si en algún momento estamos enfermos y vienen los ancianos y oran y no han traído el aceite,
pues no los manden otra vez a que busquen aceite. Reciban la oración y bueno, que el Señor obre en medio de la circunstancia. Me encanta lo que dice Santiago, porque la oración de fe trae consecuencias buenas y claras para nuestra vida. Nos dice que la oración salvará al enfermo. Y la palabra que Santiago utiliza es hermosa, porque es muy amplia. La palabra en el texto original, en el griego original, puede usarse, depende del contexto, para sanar a un enfermo o para salvar a alguien que no es salvo. Depende cómo se utilice. Y Santiago no de una manera, digámoslo así, de suerte, toma esta palabra. Lo hace inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos cómo funciona esto. Esta palabra es hermosa porque el contexto nos va a enseñar mucho. Y debo aclarar que muchas veces el enfermo está en un estado crítico. A mí me ha tocado muchas veces orar por alguien que estaba en estado crítico. Y el Señor le da gracia a través de la oración que se hace para brindarle una última oportunidad de arrepentimiento, para que este enfermo pueda partir en paz para con Dios y salvo por fe en Cristo Jesús. Esto sucede en muchas oportunidades. En otras ocasiones, la oración de fe es respondida con la sanidad milagrosa pedida al Señor. También lo hemos visto, hemos atestiguado muchas sanidades impresionantes. En algún momento voy a contarles las cosas espectaculares de parte del Señor que hemos visto nosotros, que nos ha dejado con la boca abierta y dándole la gloria al Señor. Cualquiera sea el resultado, hermanos míos, cualquiera sea el resultado, ya sea que parta pero con salvación o que se sane, la gloria es solamente para el Señor, solamente para Él. Y es importante recalcar que el anciano debe orar con sabiduría de lo alto. Ya hemos hablado de esto. Y debe orar con discernimiento sobre la voluntad de Dios. Por eso los ancianos en la iglesia deben ser hombres que estén dedicados a la oración, dedicados a la palabra, para entender y discernir cuál es la voluntad de Dios para ese momento. Y debemos recalcar que el anciano debe orar de esta manera, porque muchas veces se oró pidiendo la voluntad personal y no la divina. Y cuando la sanidad no se dio, pues incluso se llegó a acusar falsamente al enfermo. Algunos dijeron, no, es que el enfermo no tenía fe, por eso no se ha sanado. Yo quiero que noten algo. Santiago nos dice que la fe no depende del enfermo. En este caso, la fe depende del anciano. Por eso es que el anciano que está orando debe tener mucho discernimiento sobre la voluntad del Señor. El anciano necesita sabiduría de lo alto para discernir esto. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Hermanos, básicamente tenemos contadas opciones. Y créanme, yo he estado presente en cada una de ellas. Primero, orar porque el Señor se glorifique mediante la medicina, mediante los médicos, mediante una cirugía, mediante un tratamiento. Podemos hacerlo. Otro es orar por un milagro de sanidad y que este milagro se dé. Tercero, orar por la salvación del enfermo que no es salvo, para que parta al reino de los cielos y no al infierno. Y otro es orar por la partida en paz de aquel que es salvo, que ya está en los últimos momentos. Miren, yo sé que uno puede escuchar esto y decir, ¿estás seguro? Sí, claro que sí, la palabra lo enseña. Y miren, les hablo mi corazón. Hace años atrás, cuando mi papá falleció, de un día para el otro él estaba bien. Y después fue diagnosticado con un tumor en el cerebro. Y tuvieron que operarlo. Y antes de la operación, el médico nos reunió y nos dijo, es una operación de alto riesgo. Es muy probable que no soporte la cirugía. Y si lo hace, va a quedar con secuelas. Mi papá no era salvo, no conocía al Señor. Es más, su manera de vivir lo alejaba completamente de cualquier vestigio de que en algún momento él hubiera abierto su corazón al Señor. Oramos, con mi esposa oramos sosegadamente por mi papá. No solamente pudo salir de la cirugía, él sobrevivió
algunas semanas más, pero entendimos cuál fue el propósito de Dios. En esas semanas, el Señor le dio un tiempo de lucidez para que él pueda abrir su corazón y recibir al Señor Jesucristo y ser salvo por fe. Y después, cuando él otra vez cayó mal, muy mal, para mí fue un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque yo entendí que ya era el tiempo de la partida de mi papá. Por parte de mi papá, yo tengo varios medios hermanos. Y estábamos todos reunidos en el hospital, en su cama. Yo podía ver la desesperación de mis medios hermanos de que él viva y que siga adelante y que se haga todo lo que se pueda. Y el médico vino con varias cosas para poner en él. Y yo les dije, no, ya no. Y el médico se asustó. Digo, ¿lo puedes firmar? Te lo firmo. Firmé. Reuní a mis hermanos, oramos por la partida en paz de mi papá y en cuestión de segundos mi papá partió en paz. Y lo que la enfermera dijo en ese momento a mis hermanos los impactó. La enfermera dijo, es la primera vez en toda mi vida en este hospital que veo algo así. Alguien partir en paz rodeado de su familiar. El evangelio fue predicado. Mi papá partió en paz con el Señor. Entendimos el propósito. Por eso se requiere discernimiento, hermanos míos, para entender cómo el Señor actúa en medio de las circunstancias. Hermanos, debemos desarraigar de nuestro corazón prácticas antibíblicas acerca de la oración y de los enfermos y de la sanidad. No sé si recuerdan, hace tiempo atrás, un hermano en la fe, no de ese país, de otro país, cantante, autor de muchas hermosas alabanzas, fue diagnosticado con cáncer. Hicieron muchas cruzadas y en una específica, muchos pastores, muchos cantantes se reunieron y todos declaraban, profetizaban y hacían de todo y le decían, tú vas a estar sano, vas a estar bien, te vas a levantar. Y solamente hubo uno entre toda esa multitud que se paró y le dijo, en amor, hermano, tu tiempo ya está llegando. Parte glorificando al Señor. Y a los días, este hermano falleció. Y si ustedes en algún momento ven el testimonio de su esposa, incluso sube un video donde en los últimos momentos de su vida, él partió cantando y alabando al Señor. Pero muchos declaraban y profetizaban en el nombre del Señor. Hermanos, debemos desarraigar de nuestro corazón prácticas antibíblicas. Como por ejemplo esta de declarar sano al enfermo en el nombre del Señor porque tu palabra tiene poder. Cuidado, mucho cuidado, hermanos. Primero, ¿quiénes somos nosotros, simples criaturas, para declarar algo que solo es potestativo de Dios? Solamente Dios tiene ese poder. Segundo, si pensamos que usar la frase en el nombre del Señor ya y tiene que estar hecho, es suficiente, solo estamos mostrando y estamos poniendo en evidencia nuestra ignorancia de la palabra del Señor. Porque no es un cliché que debemos utilizar para que las cosas se cumplan. Tercero, hermanos, cuando alguna vez hemos dialogado con un creyente que pensaba en esto, yo le hacía esta pregunta, le decía, muéstrame un solo versículo en la Biblia, correctamente interpretado, que te enseñe que tu palabra tiene poder. Porque en realidad lo que la palabra enseña, la Biblia enseña, es que la palabra de Dios es la que tiene poder, no la nuestra. Solamente su palabra tiene poder, no la nuestra. Nosotros nos revestimos de la espada de su palabra. Y es ahí donde nosotros entendemos la verdad. Hermanos, debemos entender esto de manera clara. Porque esto de tu palabra tiene poder, y lo que dices proclamas, también es una de las enseñanzas, es una enseñanza que se ha permeado en la iglesia de la nueva era. ¿Saben qué enseña la nueva era? Les voy a dar algunos puntos muy sencillos de la nueva era. Enseña que el hombre es divino por naturaleza. ¿Qué dice la palabra? Que quien no ha nacido de nuevo es de su padre el diablo. Ok, yo no veo ahí nada de divino.
Solamente cuando nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios, renovados, regenerados por el Santo Espíritu de Dios, y Él comienza a morar en nosotros, ahí la vida eterna de Dios comienza a morar en nosotros. Y tenemos esa vida eterna. Entonces es complejo. Esta misma nueva era enseña que lo que se proclama se hace, porque es una confesión positiva que tú haces. Así funciona la nueva era. Hermanos, si hacemos un sincretismo entre las enseñanzas de la nueva era y la palabra de Dios, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos pecando. Estamos pecando. Pablo fue muy claro en esto en Gálatas 1:8. Pablo nos dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué significa esto? Sea maldito. Wow. Lo mismo dice Apocalipsis cuando cierra, que nadie puede añadir o quitar de esta palabra, si no vendrán las maldiciones sobre su vida. Entonces, hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios y solo a la palabra. Alguien dirá, ¿no hay nada más? No, no hay nada más. Y te digo algo, es más que suficiente. No necesitas más que su palabra para hacer su voluntad y conocer su voluntad. Ahora veamos la oración unos por otros. Y hemos visto en la aflicción, la tristeza, hemos visto en la enfermedad. Ahora veamos la oración unos por otros. Y cuán impresionante es el Señor. Hoy tenemos Santa Cena entre nosotros. Y creo que esta porción cae como anillo al dedo para que nosotros podamos presentarnos limpios y podamos discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor para el tiempo de la Santa Cena. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Interesante lo que Santiago dice, ¿no? En el versículo 16. Dice que confesemos nuestras ofensas, después que oremos unos por otros para que seamos sanados. Vamos a ver qué significa esto. Porque la enseñanza es clara. Cuando uno peca en contra de su hermano, ¿saben qué es lo que trae esto? Trae aflicción de espíritu al pecador. Porque cuando pecamos contra algún hermano, estamos quebrantando nuestra comunión con el Señor. Y eso va a traer a nuestra vida aflicción de espíritu. Y nos va a ir alejando más y más y más del Señor hasta el momento que confesemos esto. Ahora, uniendo esto al momento de la Santa Cena, la enseñanza de la Santa Cena, me impresiona lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30. Está hablando de la Santa Cena. Está hablando de compartirla entre hermanos. Está hablando de discernir esto correctamente. Y dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo hace una enseñanza muy fuerte en Corintios, en la carta a los Corintios. Incluso habla de gente que su pecado es tan fuerte que lo ha llevado a la muerte. Su pecado es tan fuerte que la consecuencia de este pecado es estar enfermos, estar debilitados. Y muchas veces nosotros pasamos por esto, hermanos. Hemos pecado en contra de alguien y eso ha traído deterioro en nuestra salud, en nuestra aflicción de espíritu, quebrantamiento de la comunión con el Señor. Y la solución que Santiago da es muy sencilla. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tú has pecado contra tu hermano. ¿Cuál es la solución? Ve y busca a tu hermano. Habla con él. Naturalmente la confesión de pecado trae consigo el arrepentimiento. No solamente es decir, hermano, oye, he pecado contra ti, listo, ya está, me voy, chao. No. Confesar el pecado quiere decir arrepentirse, pedir perdón, restaurar. Debemos hacer eso. Pedir perdón por la falta cometida con nuestro hermano. Es así como el ofensor tiene la opción de reparar
la ofensa. Puede hacerlo, debe hacerlo, necesita hacerlo. Y saben, hermanos, en respuesta a esto, el ofendido tiene la bendición de poder orar por su hermano. Y esta oración los vincula en una mutua oración de intercesión personal. Y encuentran ambos consuelo, ambos encuentran restauración, ambos encuentran fuerza en el Señor. Porque si han estado debilitados, el Señor les restaura la fuerza y la salud. Noten las consecuencias positivas que esta confesión y la oración trae para que seáis sanados. No solamente físicamente, a veces solamente la aflicción es espiritual y necesitamos esa sanidad espiritual. Si es el caso, pues será física. Cualquiera sea el motivo, esto es un bálsamo para ambos hermanos, tanto el ofendido como el ofensor. Por eso Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, tal vez es importante aclarar esto. No hay justo ni en uno, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacerle justo que ore? Bueno, nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces la justicia imputada a nosotros es la que nos hace aceptos y justos delante del Padre y podemos levantar manos limpias y manos santas para que nuestra oración sea eficaz. Pero si estamos con pecado en el corazón no confesado, no tenemos esa justicia de nuestro lado. Así que nuestra comunión con el Padre debe ser constante. Si tú has pecado contra tu hermano, hoy es la oportunidad que el Señor te da de que tú puedas acercarte a Él, confesar tu pecado, arrepentirte, pedir perdón. Y el ofendido podrá orar por ti, ambos orar y recibir la fortaleza, el amor del Señor y levantar una comunidad fuerte en Cristo Jesús, limpia por el Señor. Y la oración alcanza a todos, hermanos míos. Porque quienes puedan pensar que no son dignos de echar mano del recurso de la oración porque tal vez no han alcanzado ese potencial, no han alcanzado lo que necesitan. Santiago nos dice algo interesante. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. Y el Señor escuchó su oración. Saben, Elías fue un gran hombre de Dios. Pero al mismo tiempo fue sujeto a pasiones como nosotros, semejantes a las nuestras. Por ejemplo, Elías terminó huyendo para salvar su vida. Elías sufrió una profunda depresión hasta el punto de pedirle a Dios que lo mate. Quería morir. Incluso llegó a pensar que era el único que quería seguir la voluntad de Dios. ¿Quieres leer más de él? Ve al primer libro de los Reyes, capítulo 19, y puedes leer en tu casa más acerca de la vida de este hombre y las pasiones a las cuales él también estaba sujeto como ser humano. Pero lo hermoso es que Santiago nos muestra que Elías buscó la voluntad de Dios y su oración fue escuchada. Igual que nosotros, hermanos, todos, sin excepción, todo aquel que es salvo por fe puede, debe, necesita echar mano de la herramienta de la oración. Y Santiago cierra esta enseñanza, esta carta, con una exhortación que no debe pasar desapercibida para ninguno de nosotros. Y en especial, esta enseñanza es para aquellos que tienen la hermosa tarea de predicar las Escrituras. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La manera en la cual Santiago construye esta oración, en su idioma original, es muy llamativa, porque nos da a entender de que el extravío de esta persona fue motivada, es el resultado de la acción de otra persona, una tercera persona. Es decir, que aquel que se ha extraviado lo ha hecho porque fue impulsado por una persona extra. Y esa persona fue alguien de falsa enseñanza. Alguien que ha desorientado y extraviado al hermano y lo ha alejado de la verdad
Y esta verdad no es nada más que la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dijo Cristo. Créanme, hermanos míos, y lo digo con plena certeza, que en estos últimos tiempos Satanás ha puesto mayor empeño en desviar a los creyentes de la verdad para que nosotros no dependamos de las Escrituras. Satanás quiere que nosotros estemos confundidos, que no entendamos la verdad, que nos aferremos a falsas enseñanzas. Eso es lo que Satanás quiere. Volviendo a la despedida del apóstol Pablo en su última carta a Timoteo, escuchen lo que él dice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Les he hablado de esto cuando hemos hablado sobre el jurar. Pablo estaba poniendo bajo juramento a Timoteo. Básicamente le decía: jura en el nombre del Señor y te pongo bajo este juramento. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no atenderán, no escucharán, no recibirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, habrá gente alrededor de maestros que enseñan según sus propias concupiscencias, según su pecado. Y ellos apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo dijo claramente esto. Y estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Nuestra labor es la de enseñar la palabra de Dios. Porque es ella la que trae vida a las personas. Es la palabra de Dios la que trae esperanza a las personas. Pero también nuestra labor es luchar contra las malas y falsas enseñanzas. Debemos hacerlo. Esas falsas enseñanzas que han ido permeando a la iglesia y han ido desviando de la verdad, de la palabra, a personas y a iglesias locales enteras. ¿Saben qué es lo que ha hecho esto? Que la enseñanza en las iglesias se centre en el hombre, en las personas, en sus necesidades y no en Cristo. Eso es lo que ha hecho. Porque dice: el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aplicando esto, hay enseñanzas que les parece buenas, que suena muy bien, suena espiritual, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, el que persista en el pecado es pasible a la enfermedad e incluso a la muerte del cuerpo, más no del espíritu. Estemos atentos a esto. Nuestra labor es rescatar a la gente de las malas enseñanzas. Y lo hacemos a través de la palabra. Hoy hemos escuchado con claridad qué es lo que el Señor nos enseña acerca de la oración. Echemos mano de esa enseñanza. ¿Qué hacer cuando estamos tristes? Orar. Sabemos cómo. ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? Pedir oración. Sabemos cómo. ¿Qué hacer cuando hemos ofendido a un hermano? Ir y pedir perdón y orar unos por otros. Y el Señor se moverá en medio de su pueblo y traerá fortaleza, sobreedificará su iglesia. Y Él será glorificado también. Hermanos, la vida de oración de fe es una herramienta al alcance de todos nosotros sin excepción. No debemos dejarla de lado. Oremos sin cesar. Pidamos sabiduría a Dios para saber cómo pedir según su voluntad. Y hermanos, cuando hagamos esto, seamos testigos del poder de la obra de Dios en nuestras vidas y en medio de su pueblo. Amén. Amén. Que la oración sea una herramienta continua en nuestra vida. En todo tiempo, en toda circunstancia. Y veamos cómo el Señor obra en medio de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a prepararnos para el hermoso momento en comunidad de la Santa Cena. Y como les dije hace un momento,
Si tú has pecado contra tu hermano, este es el momento. Y no sientas vergüenza, más bien, siéntete gozoso porque el Señor te llama a esto. Si tú has pecado en contra de tu hermano, acércate a él. Mientras van repartiendo el pan y el vino, que eso sucede en medio de nosotros. Si tú has lastimado a alguien, arrepiéntete, pide perdón. Y quien ha sido ofendido, restaura a tu hermano. Oren unos por otros. Que el Señor obre en nuestro corazón y se manifieste con poder en medio de nosotros. Amén. Cuando tú partiste el pan, nos llamaste a recordar que al tu cuerpo quebrantar, extendiendo nuestra maldad. Luego diste bajo una señal que nos reveló tu en memoria de ti, de todo lo que hagamos y cuando nos juntamos, es en memoria de ti, en memoria de ti. Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti, esperándote a ti. Aquí estamos y aquí estás. Aquí estamos, aquí estás. En memoria de ti, de todo lo que hagamos, cuando nos juntamos, es en memoria de ti, en memoria de ti. Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti, esperándote a ti. La noche que Jesús iba a ser entregado, reunió a sus discípulos y tuvo con ellos la última cena. Y esto fue transmitido al apóstol Pablo. Y le escribió a los corintios. Les dijo, porque yo recibí del Señor
Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer del pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Así pues, hermanos míos, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Y lo hacemos en comunidad, lo hacemos entre hermanos, lo hacemos en amor, con esperanza, con certidumbre de fe, porque Cristo viene, Cristo vuelve pronto, que nos encuentre esperándolo, anhelándolo y haciendo su obra en todo momento. Gracias, gracias, Señor Jesús.